過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人笑ってた知りたくないとしすぎてくことなすぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも指先に消えていたずっと未来も指の先のまさに抜けたもったいない日々だけどあなたの気配を今でも探してしまえばさあの日は二人で物化してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Punto de vista de Rias Gremory. Ufuzu, entrarse a escondidas en la habitación de un hombre. Rias, no sabía que fueras así, rió Akeno, bromeando con Rias mientras se acercaban a la habitación de Balón. No lo pienses así, Akeno, negó Rias con la cabeza con desdén. Todo esto es para proteger mi nobleza. ¿Entrar a escondidas en su habitación nos protegerá? ¿Cómo nos pondrás en peligro siendo virgen? Bromeó Akeno de nuevo cuando casi llegaban a la habitación. No voy a darle mi virginidad, respondió Rias con un bufido, un poco molesta por las insinuaciones de Akeno. Lo estoy espiando. Algo le pasa, lo sé. Eres demasiado consentida, sonrió Akeno con sorna al oír sus palabras. Y eso te hace tan codiciosa. Deberías estar satisfecha de que nos trate bien. Nos trata demasiado bien. Replicó Rias. Alimentarnos, entrenarnos, llevarnos a buscar familiares, alguien que literalmente come monstruos y está intentando conquistar el mundo, no sería tan amable con sus rehenes. Está planeando algo. Creo que está bastante claro por qué nos trata tan bien. Akeno dejó de lado su tono burlón y se puso seria cuando el dúo de hermosas y tetonas mujeres llegó a la puerta del dormitorio. Nuestros encantos femeninos. Parece que al señor Rey Bestia le gustan mucho las mujeres. Ya tiene todo un harén de mujeres, Rias negó con la cabeza, con la mirada aún recelosa mientras apoyaba la mano en la puerta. No se comporta como un mujeriego, y no tiene por qué arriesgarse a seducirnos cuando está librando una guerra contra nuestra gente. Con lo fuerte que es, no creo que representemos un riesgo para él. Akeno tenía razón, pero Rias sonrió con sorna ante sus palabras. Los hombres son más vulnerables en la habitación. Eso me lo enseñó Graifia, abrió la puerta lentamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie dentro. Dijo que incluso podría derrotar fácilmente a mi hermano en ese momento. Así es como lo obliga a trabajar. Rias entró en la habitación una vez que confirmó que estaba vacía, dirigiéndose directamente al armario improvisado que había en la esquina. Eché un vistazo antes, le dijo Rias a Akeno mientras su reina la seguía. Este armario está completamente vacío. Es el escondite perfecto. Entonces, ¿nos quedaremos aquí hasta que vuelva? Preguntó Akeno secamente, siguiendo a Rias al interior del espacioso armario, que parecía más un agujero en la pared que un armario de verdad. No sé qué vas a aprender de esto, Rias. Volverá y entonces mostrará su verdadera cara. Rias explicó, sentándose en el armario y empezando a ponerse cómoda. Aunque se muestre amable con nosotras, seguro que lo dejará caer en su propia habitación. ¿Y si en realidad es una persona amable? Preguntó Akeno con un tono ligeramente seco. No es que haya sido demasiado amable ni nada. A veces da bastante miedo. A veces, pero normalmente es demasiado amable. Resopló Rias, sonrojándose un poco. Ayudándonos tanto, hablando de lo mucho que se preocupa por nosotras y de cómo nos dará lo que queramos, es pura farsa. Creo que mi rey está un poco enamorado, sonrió Akeno al ver el rubor de Rias, y Rias negó con la cabeza rápidamente. Nos secuestró, Akeno, dijo Rias con firmeza, aunque aún tenía las mejillas rojas. Aunque sea amable, servicial, fuerte, poderoso y guapo, y si nos ayudó a conseguir familiares fuertes, y sí, da igual. Es pura farsa. Nos está manipulando, igual que hizo con Serafall. Claro, rió Akeno, provocando que Rias resoplara de fastidio mientras se apoyaba contra la pared. Ya verás, dijo Rias, aunque no parecía del todo segura de sus propias palabras, cuando venga más tarde, lo verás. Es un hombre cruel, asesino y monstruoso. Es pura farsa. ¿De verdad es tan divertido?
Tiamat dijo con indiferencia, mirándome con una expresión seca mientras Momo prácticamente me empujaba hacia mi habitación. Serías mucho más productivo si dedicaras más tiempo a cosas importantes en lugar de aparearte. No te equivocas, asentí, pero luego me encogí de hombros. Pero esto es el rey, ¿sabes? Libertad, autoridad e innumerables mujeres atractivas. Esa era parte de la razón por la que nunca me sentí culpable por dejar vivir a una mujer hermosa. Ser gobernante se trataba de hacer lo que quisiera. Momo, Kion y Belris habían sido mis enemigos en algún momento. Enemigos a los que podría haber matado fácilmente. En cambio, los perdoné, y ahora eran personas a las que apreciaba mucho. No tenía ninguna idea equivocada sobre mí mismo. Si alguno de esos tres hubiera sido hombre, ahora mismo estaría muerto. Bueno, desde luego que te lo permites a menudo, dijo Tiamat con indiferencia. Te apareas casi tanto como duermes. No me imagino nada tan placentero como dormir, ¿eh? Entonces nunca has tenido buen sexo. Momo negó con la cabeza sabiamente. Me gusta dormir tanto como a cualquiera, pero nada puede superar el buen sexo. Y Balón es el mejor, lo haces de maravilla. Me resistí a sonreír ante su cumplido, pues a juzgar por el estado en que se encontraban la mayoría de las mujeres en mi habitación al terminar, no se equivocaba. Cuando mi cuerpo creció al venir a este mundo, no fue solo mi estatura la que aumentó. Nunca he tenido sexo, Tiamat simplemente negó con la cabeza. No le veo el atractivo. ¿Qué? Eres virgen. Espetó Momo, mirando a Tiamat con los ojos muy abiertos. Pero tienes como miles de años. No pude evitar estar de acuerdo con la confusión de Momo. Los dragones eran conocidos por tomar lo que quisieran, y no solo oro o armas, así que era sorprendente que el dragón milenario fuera virgen. Mi especie no se aparea como la tuya, explicó Tiamat. Los dragones macho deben vencer a la hembra para copular. Bueno, eso tenía más sentido. Solo había unos pocos dragones en la historia capaces de derrotar a Tiamat, así que encontrarle pareja era prácticamente imposible. Bueno, Balón te ganó, ¿no? Preguntó Momo, ladeando la cabeza hacia Tiamat. Entonces, ya puedes tener sexo. Vamos. Ese solo porque me haya derrotado no significa que nos aparearemos. El rostro de Tiamat se sonrojó al oír las palabras de Momo, algo que rara vez había visto en el rostro del rey dragón. Soy la familiar de Balón y soy su mentora. No tenemos ese tipo de relación. Solo porque no la tengas no significa que no puedas, sonrió Momo, dando un paso adelante mientras empujaba a Tiamat hacia el dormitorio. Vamos. Deja ya de ser la dragona sabia y aterradora por hoy. Sé una mujer. Cállate, súcubo, siseó Tiamat, mientras su rostro, normalmente pálido y brillante, se ponía rojo como un tomate. Aunque quisiera, un hombre debe sentirse atraído por una mujer para querer aparearse. Dile, Balón, que no te atraigo. No, estás buena, dije sin rodeos, riéndome entre dientes mientras la boca de Tiamat empezaba a abrirse y cerrarse como un pez dorado. ¿Tienes las tetas así de grandes y creías que no te estaba mirando? Momo rió, metiendo el dedo en uno de los enormes y temblorosos pechos de Tiamat. Vamos. Ve bueno, Tiamat se quedó callada, mirándome, y luego asintió lentamente mientras caminaba para que Momo no la empujara. Dudo que puedas satisfacer a alguien como yo, pero supongo que puedes intentarlo. Bueno, follar con Tiamat no estaba en mi lista de cosas por hacer hoy, pero no iba a rechazarla. Aunque sus proporciones no eran tan descomunales como las de las súcubos o incluso las de algunos demonios, su cuerpo, en general, más grande, significaba que sus atributos sí que estaban a la altura de ellos en tamaño natural. Seguí a Momo y Tiamat a mi habitación, disfrutando de la vista que tenía del enorme trasero de Momo. Finalmente llegamos a la habitación, y Tiamat se sentó rígidamente en el borde de mi cama finca Bael. ¿Has oído hablar del clan Astaroth? Preguntó una voz, perteneciente a uno de los muchos demonios antiguos sentados en la gran sala abierta. Sí, parece que este nuevo rey bestia destruyó su territorio, matando tanto al señor Astaroth como a su heredero. El demonio a su lado respondió, sacudiendo la cabeza con tristeza. Es una pena. ¿Y qué hicieron esos mocosos al mando? Siseó una tercera voz, inclinándose hacia adelante mientras se interponían en la conversación. Nada. Una de las familias del Pilar ha sido aniquilada, y no hicieron nada. Bueno, nada, rió la primera voz con un tono burlón. La Leviatán se dejó secuestrar. Al parecer, fue sola a encontrarse con el rey bestia después de que la heredera Citri fuera tomada como rehén. Por eso esa zorra con más pechos que cerebro nunca debería haber recibido el puesto. La tercera voz resopló. La señorita Cateria es mucho más competente y agradable a la vista.
Bueno, desapareció hace más de una semana sin dejar rastro. La primera voz volvió a reír entre dientes. No sé si diría que eso es competente. Todos, silencio. Sir Zekram está a punto de comenzar la reunión. Una cuarta voz intervino, silenciando al grupo de hombres cuando alguien se adelantó. El grupo de demonios estaba sentado en una gran sala con aires de teatro, con exactamente 32 tronos extravagantes diferentes dispuestos en círculo, uno alrededor del otro. 2 de ellos estaban notablemente vacíos. Uno había pertenecido a Lord Astaroth y el otro al demonio más poderoso de la sala. Había una pequeña escalera en el centro que conducía a un escenario circular. La sala estaba a oscuras, con solo un par de antorchas iluminando la grandiosa arquitectura. Pilares de mármol se extendían hacia arriba entre los tronos, separando a cada anciano del clan por unos pocos metros. En medio del escenario avanzó una figura que todos los demonios en la sala circular conocían muy bien. Tenía el pelo corto y negro, un rostro cuadrado y majestuoso, y un cuerpo alto y musculoso. A pesar de parecer de mediana edad, este hombre era uno de los demonios más ancianos vivos. Creo que la razón por la que he convocado al Consejo de Ancianos hoy es obvia, dijo Zekran Beal con claridad, con voz profunda y autoritaria mientras miraba hacia el círculo de tronos. El Consejo de Ancianos era uno de los grupos más antiguos de cualquier sociedad, ya que era el grupo que había gobernado incluso al Mao original. Fueron ellos quienes expulsaron al viejo Mao, instauraron al nuevo Mao y quienes se involucraban en casi todos los asuntos de la sociedad demoníaca. Si bien llamar a los Mao figuras decorativas no era del todo exacto, no estaba muy lejos de la realidad. Eran las figuras poderosas que ejercían la autoridad sobre toda la sociedad demoníaca, pero quienes la ejercían eran los ancianos. Como el miembro más antiguo del clan Bael, Zekram había sido el director y líder del Consejo de Ancianos durante milenios. El clan Bael se alzaba como el primero de los 72 pilares, ostentando el título de Gran Rey. Por supuesto, Zekram era demasiado inteligente como para darle importancia al título que ostentaba su clan. Si hubiera sido lo suficientemente orgulloso como para exigir el respeto que conllevaba ser el mayor de los Bael, habría construido el teatro para que el escenario se elevara por encima de los tronos en lugar de por debajo. Pero Zekram era conocido como el único hombre en la sociedad demoníaca con más autoridad que incluso el Mao por una razón. No solo poseía poder e inteligencia, sino también una comprensión incomparable de la política y las relaciones. Sabía ante quién enorgullecerse, al igual que conocía a aquellos a quienes les encantaba que les halagaran el ego. Sabía cómo actuar frente a ciertos grupos y, según donde se le viera, podía tener diversas personalidades. Todo esto le había otorgado no solo autoridad sobre el Consejo de Ancianos, sino también su lealtad. Mientras que los Mao eran los testaferros que gobernaban la sociedad demoníaca, Zekram era quien controlaba a las familias más poderosas de su raza. Algo que los Mao estaban a punto de recibir un firme recordatorio. La aparición del Rey Bestia, el secuestro de las herederas Gremor y Sitri, así como la destrucción de la familia Astaroth. Según el orden de clasificación, pido al anciano Belial que dé su opinión. Zekram terminó, señalando con la cabeza uno de los grandes tronos envueltos en oscuridad, cuya figura sentada solo era visible a través del destello de una antorcha. Creo que la acción que debemos tomar está clara, comenzó el anciano Belial, no confundir con Lord Belial. Si bien muchos demonios del Consejo de Ancianos eran los líderes de sus respectivos clanes, no era un requisito. Algunos, como el anciano Belial, eran simplemente el miembro vivo más antiguo de su clan. Su situación también era bastante singular, ya que el propio clan Belial era uno de los clanes de menor rango entre los 72 pilares, ocupando el puesto número 68 y siendo el segundo pilar no extinto de menor rango. A pesar de eso, el anciano Belial logró ostentar un inmenso poder dentro del Consejo de Ancianos. Y esto se debía a una sola razón. A pesar de ser el mayor de la familia Belial, había dejado que el resto de su familia se pudriera aferrándose al bando de Zekram. Su razón para ser el primero en el Consejo de Ancianos era oficialmente que el título de su clan era rey a pesar de su bajo rango, pero todos los demonios presentes sabían que era porque Zekram lo favorecía. Y, les gustara o no, nadie estaba dispuesto a decirle lo contrario al anciano Bael. El Rey Bestia ha dejado claros sus objetivos con sus acciones contra el clan Astaroth. Pretende llevar a nuestra raza a la extinción y destruir la sociedad demoníaca tal como la conocemos, continuó el anciano Belial, cuyo verdadero nombre era Zekrel Belial. Su nombre no era el único parecido con Zekran Beal.
Sus apellidos sonaban igual, sus nombres sonaban igual, sus clanes eran los dos de mayor rango en el Consejo de Ancianos. Beal era conocido como Gran Rey, mientras que Belial era conocido simplemente como Rey, e incluso se parecían, pues Zekrel tenía un rostro cuadrado y atractivo, cabello corto y negro, y un cuerpo alto y musculoso. No podemos permitir que esta amenaza continúe. Es solo cuestión de tiempo hasta que nos ataque a todos, concluyó Zekrel con su breve discurso. Debemos matar al Rey Bestia y recuperar el bosque familiar como territorio demoníaco. No debemos hacer nada, resonó otra voz, perteneciente a la igualmente imponente figura de Lord Agares, aunque parecía mucho más suave y amable que los intimidantes Zekrel y Zekram. Tú mismo lo acabas de decir. Esto no es una amenaza para un clan en particular, sino para nuestra raza en su conjunto. Los Mahou son responsables de asuntos como este. Lord Agares era una minoría en la sala de demonios antiguos, ya que era uno de los participantes más jóvenes y de mente más abierta. Mientras que la mayoría del Consejo de Ancianos consideraba a los nuevos satanes meros niños y figuras decorativas, y la mayoría de ellos habían contribuido a su ascenso, Lord Agares era uno de los pocos que los apoyaba. También era un hombre que se granjeaba muchos enemigos por su forma de actuar, ya que no era ningún secreto que Zekrel Belial actuaba como portavoz del propio Zekram. Al discrepar con Zekrel, discrepabas con Zekram, y el clan Agares, en segundo lugar, era el único que podía hacerlo y salirse con la suya. De esta manera, el Consejo de Ancianos lograba mantener una imagen exterior de imparcialidad. Cada anciano podía expresar sus opiniones, y la única figura contra la que nadie se atrevería a discutir, Zekram Bael, permanecía en silencio. En realidad, era simplemente una caja de resonancia para las maquinaciones del antiguo demonio. Los Mahou que se quedan de brazos cruzados después de que uno de los suyos fuera hecho prisionero. La misma voz alterada de antes, perteneciente al señor Naverius, gritó: si lo dejamos en sus manos, todos estaremos muertos en un año. Para la mayoría de los demonios, nunca se podría saber su edad por su apariencia exterior. Uno podría tener miles de años y, sin embargo, parecer de apenas 20 años. Sin embargo, en el caso del señor Naverius, su edad sin duda se notaba. Tenía el pelo fino y gris, con aspecto de calvo, y la piel arrugada. Además, no era para nada intimidante, ya que estaba encorvado, gordo y tenía casi ningún músculo en sus delgados brazos. No hables fuera de lugar, Naverius. Gritó una voz severa perteneciente al señor Sitri. El hombre era alto, de rostro atractivo y barbudo, cabello corto y azul, y complexión delgada. Como padre de uno de los Mahou, Serafall Leviathan, Lord Sitri se encontraba en una situación incómoda. Su familia había adquirido un gran poder durante la guerra civil diabólica, todo gracias a Zekram. El antiguo demonio fue en gran medida responsable de la caída del Mahou anterior, y el hecho de que Serafall Sitri fuera una de sus mejores piezas durante la guerra fue lo que permitió a la familia Sitri crecer en poder. Ahora, era evidente que el mismo hombre que había puesto a su hija en el poder estaba decidido a derrocarla. No, creo que Naverius tenía toda la razón, Sitri, gritó la voz de Lord Vásago, con una sonrisa burlona mientras Lord Sitri se erizaba en el mostrador. Tu ex hija ha sido capturada, y los Mahou simplemente se quedan de brazos cruzados sin hacer nada. Aunque ya no forme parte del clan Sitri, es muy cruel que dejes que tu hija se pudra, Sitri. Cuidado con lo que dices, Vásago, respondió Lord Sitri con un silbido, mirando fijamente al hombre con aspecto de ratón. Aunque tu clan tenga un rango superior, no aceptaré tales insultos a mi nombre. Silencio, los dos, Lord Sitri y Lord Vásago se pusieron rígidos cuando Zekram volvió a hablar. Antes de seguir discutiendo, es evidente que necesitamos una votación. Un voto de confianza para los Mahou. La mano de Lord Sitri se aferró a su trono, pero no se atrevió a decir palabra. Esta votación se referirá al tema del Rey Bestia, no a las posiciones generales del Mahou, continuó Zekram, lo cual era de esperar. Si el demonio milenario quisiera, podría celebrar una votación que desencadenaría una reacción en cadena, que eventualmente llevaría al derrocamiento del actual gobierno demoníaco. Pero, como era habitual en Zekram Bael, siempre jugaba a dos bandas. En realidad, esta votación se centraba más en presionar al Mahou actual que en derrocarlo. Si manejaban mal la situación, se verían desbancados. Si la manejaban bien, Zekram haría pasar la situación como si los hubiera superado para salvar a uno de los suyos, Serafall. Sin importar la situación, Zekram se aseguraba de nunca perder. Belial, Ota, repitió Zekram, mirando a Zekrel. ¿Confías en el Mahou para recuperar a Serafall Leviathan, Rias Gremori, Sona Sitri, Ravel Phoenix y encargarse de la bestia? Rey.
No, dijo Zekrel, y el resto de la votación fue un simple espectáculo. El voto de Zekrel era el voto de Zekram, y votar contra Zekram nunca terminaba bien para nadie. Al final, después de unos 5 minutos de votación por demonio, se tomó una decisión. Eso lo resuelve. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Por una mayoría de 28-3, los Mao han sido declarados incapaces de manejar esta situación. El rostro de Zekram estaba inexpresivo, pero bajo la superficie se esbozaba una gran sonrisa que amenazaba con estallar. Ahora, el Consejo de Ancianos se hará cargo del Rey Bestia. La reunión se prolongaría durante incontables horas hasta la oscuridad de la noche, pero por mucho que Lord Agares, Lord Citrio, Lord Gremori lo intentaran, todo era una simple formalidad. Al día siguiente, Ajuka Belzebub despertaría con una sonrisa en el rostro, con la emoción en aumento a pesar de la situación imposible en la que se veía obligado. Una situación en la que ya no solo tenía que lidiar con el Rey Bestia. En realidad, el Consejo de Ancianos no había tomado el control. Zekram Baelsi dice una pausa al abrir la puerta de mi habitación, deteniéndome cuando la puerta casi le da en la cara a la pequeña mujer que tenía delante. ¿Koneko? Pregunté, arqueando una ceja. La pequeña gata tenía la mano levantada como si fuera a llamar, pero la bajó lentamente mientras me miraba fijamente. O, más específicamente, a mi pecho desnudo. Agradecí en silencio haberme puesto al menos los pantalones, pues me los había puesto rápidamente después de que mi sesión de amor con Tiamat fuera interrumpida bruscamente. ¿Necesitas algo? Volví a preguntar, ya que Koneko no me respondió la primera vez. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente al asentir rápidamente y alzar la mirada de mi pecho desnudo a los míos. Gracias por traer a Kat, dijo Koneko, refiriéndose a su familiar, que en realidad era un gato, pero también lo apodaban gato por Kateila, mientras apartaba la mirada con ternura. Levantó las manos y me ofreció una pequeña bolsa que tenía en las palmas. Me acerqué con curiosidad, agarré la bolsa y abrí la tapa. Dentro, había una pequeña colección de galletas. Ja, eres demasiado linda, dije con una risita, extendiendo la mano y acariciando suavemente la cabeza de la pequeña. Puede que pareciera un pequeño gesto, pero sabiendo lo mucho que le gustaban los dulces, probablemente era algo muy importante para ella. Pero no tienes que agradecerme, tarareé, negando con la cabeza. Ya lo dije antes, me han empezado a caer bien. Tanto tú como los demás demonios, así que lo que necesites, te lo consigo. Koneko me asintió con ternura, pero oí una voz detrás de mí. Alguien salía a trompicones de mi habitación. En serio. Siento haberte espiado, vale, pero en realidad solo estaba aquí para espiarlo. Rias dijo a la defensiva, tropezando junto a mí, con la ropa despeinada por haberse puesto tan rápido. Cierto, rió Momo, saliendo también. Lo estabas espiando mientras tenía sexo, con los pantalones bajados y chorreando, pasaron cosas, pero solo lo estaba espiando. Rias resopló con la cara roja como un tomate, parpadeando al darse cuenta de que Koneko estaba allí. Oh, Koneko. ¿Qué haces aquí? Buchou está, los ojos de Koneko se abrieron de par en par, conectando los puntos mientras miraba desde mi figura sin camisa al cuerpo aún desnudo de Momo, y luego de vuelta a la ropa despeinada y ligeramente cubierta de sudor de Rias. Espera, esto no es lo que parece. Rias empezó rápidamente mientras Koneko la miraba fijamente. No te hagas una idea equivocada. Ahora, es exactamente lo que parece, Koneko, rió Akeno, saliendo al pasillo detrás de Rias. Rias y yo estábamos haciendo nuestra debida diligencia al inspeccionar el enorme y carnoso oro. Cállate, Akeno. Rias le tapó la boca a Akeno con la mano, sonrojada. Buchou me lleva ventaja, murmuró Koneko, y parpadeé al oír sus palabras. Hasta mi hermana me lleva ventaja, la miré con la mirada perdida. ¿Qué acaba de decir? Fufu, parece que tenemos más competencia, Rias, rió Akeno, haciendo que Rias se sonrojara. No hay competencia. No competimos por nada. Ah, ¿sí? ¿Así que te parece bien perder contra la chica Fenex? Akeno sonrió con suficiencia, y los ojos de Rias se abrieron de par en par al oír sus palabras. La he visto mirar al señor King de cierta manera. ¿Qué? Ni hablar de perder contra esa gallina. Me quedé allí parada, sin palabras, mientras hablaban como si yo no estuviera ahí. Recuerdan que la secuestré, ¿verdad? De alguna manera, en un mundo donde tenía la habilidad tramposa de volar, mi privilegio de belleza seguía siendo mi habilidad más poderosa. ¿Me está pidiendo que me vaya, Su Alteza?
Preguntó Kateria, mirándome inquisitivamente mientras estábamos en el muro exterior de mi territorio. Sí, respondí con naturalidad, solo infórmeme cada semana o si hay algo urgente que necesite saber. ¿Confía en que vuelva? Kateria preguntó con duda. ¿Y si no? Creo que podría ser más útil aquí, Su Alteza. Por si el tono de Kateria no era un buen indicador, la sexy diabla estaba loca. Completamente loca. Bueno, no loca en el sentido típico de loca como un loco, sino loca en el sentido de aferrarse al poder. Originalmente, mi plan de convertir a Kateria en mi espía dentro de la Brigada del Caos tuvo un pequeño contratiempo. La mujer era una de las magas más talentosas del mundo, y como resultado, era muy probable que encontrara la manera de romper el contrato amo-esclava. Así que tenía un plan B para mantenerla cerca. Le pedí a Raya que le enseñara el oficio, que le mostrara mi reino y que la preparara para usar su gran inteligencia en un rol de mando. Ese plan cambió de nuevo al darme cuenta de lo obsesionada que estaba Kateria con el poder. Probablemente debería haberme dado cuenta antes, considerando que esta era la mujer que se había precipitado a su propia muerte solo para tener la oportunidad de matar a Serafall, a quien consideraba la mujer que le había arrebatado su posición de poder. Al darse cuenta con el enorme crecimiento de mis ejércitos, la cantidad de personas poderosas que tenía bajo mi mando y lo poderosa que yo misma era, la personalidad de la mujer dio un giro de 180 grados. Ahora, apenas era reconocible como la mujer rígida e insegura de cuando la capturé. Durante la última semana, Kateria se había vuelto muy ansiosa por ayudar. Demasiado ansiosa para ser considerada normal, pues empezó a idolatrarme. Enseguida me di cuenta de qué tipo de persona era Kateria. Ansiaba poder, y lo ansiaba con todas sus fuerzas. Podía ver que yo era poderosa, y que pronto tendría mucho poder en este mundo. Bueno, ya tenía mucho poder, pero cuando me apoderara de todo el inframundo, tendría un poder sin igual. Como resultado, intentaba afianzarse a mi lado y reclamar una parte de ese poder para sí misma. Lo cual, por el momento, me parecía bien. Eso la mantendría leal por ahora, aunque podría suponer un riesgo si encontraba a alguien de quien creyera que podría obtener más poder usurpándosela en el futuro. No creo que lo hagas, y tenemos el contrato, expliqué con naturalidad. Pero si encuentras la manera de romperlo, no podré detenerte. Te lo advierto. Aunque seas guapísima, no tengo la amabilidad de darte varias oportunidades. Si rompes el contrato, volverás a ser mi enemiga. Kateria asintió rápidamente ante mis palabras, sonrojándose ligeramente. Jamás me atrevería a intentarlo, Su Alteza. Agradezco poder conectar contigo de esta manera. A veces se excedía un poco con la adoración, pero que una mujer sexy me inflara el ego no era lo peor del mundo. Pero de todas formas no creo que tenga sentido que me vaya. Añadió. Lo siento, pero no podré hacer lo que quieres fácilmente. Mi plan para Kateria era usarla como agente doble. Como líder de rama de la Brigada del Caos y el último leviatán restante, tenía influencia en muchos círculos. Podría conseguirme información sobre los planes y acciones de la Brigada del Caos, la facción del viejo Satán y los jefes de clan dentro de la sociedad demoníaca. Tenía una idea aproximada de lo que la mayoría de esos grupos planeaban hacer, pero no podía saber cuánto cambiaría las cosas mi llegada a este mundo. Sé lo conectado que estás, sonreí levemente. La gente que antes confiaba en mí ya no lo hará, replicó Kateria. Sobre todo la Brigada del Caos y la facción del viejo Satán, Su Alteza. Kreuser ya muerto y desaparecí sin decir palabra durante más de una semana. Sabrán que me hiciste algo y probablemente piensen que tienes algún tipo de magia controlándome. Eso no estaba muy lejos de la realidad con mi habilidad con tratos. No importa si confían en ti o no, negué con la cabeza. No necesitan hacerlo. Seguro que tienes maneras más que suficientes de sacarle información a la gente, ¿verdad? Kateria tenía varias maneras de sonsacarle información. Era el único leviatán vivo, lo que, de entrada, la llevó a tener una legión de seguidores dispuestos a todo por ella, incluso si traicionaba los intereses generales de la facción del viejo Satán. Además, no se llegó a la posición en la que estaba sin mucho chantaje y aliados. Aunque los altos mandos de la Brigada del Caos y la facción del viejo Satán la miraran con recelo, no podían matarla sin más, ni impedir que manipulara información de miembros de bajo rango que buscaban ascender o protegerse. Por supuesto, Su Alteza, haré todo lo posible para conseguir la información que quiere, asintió Kateria rápidamente. Pero sigo pensando que sería más útil aquí a su lado. No te preocupes, Kateria Leviatán, intervino una tercera voz en la conversación, la de una mujer que no tenía por qué estar en esta despedida, pero que había insistido en estar allí.
Volverás aquí para dar a luz al hijo del rey. Los espíritus lo decretan. Por favor, deja de decir eso, le dije con seriedad a Tifana, la antigua reina hada, que estaba cerca con una mirada soñadora. La mujer llevaba meses diciendo algo muy parecido a lo que decían muchas de las mujeres de mi palacio. Cómo los espíritus exigen que cada mujer tuviera hijos míos. Había visto a estos espíritus poseyéndola de primera mano, pero incluso entonces, estaba segura de que Tifana se inventaba los mensajes. Una cosa era que los espíritus dieran un discurso profético sobre mi conquista de mundos, pero otra muy distinta era que insistieran constantemente en que Tifana animara a varias mujeres a tener hijos míos. Por supuesto, gran guía espiritual, asintió Kateria sabiamente, para mi disgusto, con el rostro enrojecido. Aún no ha llegado mi hora, pero volveré para dar a luz a los hijos de su Alteza. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente, Tifana era muy convincente. Tener espíritus reales con los que comunicarse la hacía parecer menos una drogadicta de mente y más un verdadero puente hacia el reino espiritual. Su credibilidad se había fortalecido tras ayudar a los demonios a conseguir familiares, ya que dichos familiares se habían aterrorizado al verla. Incluso la hidra de 9 cabezas de Rías, a pesar de ser docenas de niveles más alto que Tifana, estaba petrificada por la mera presencia de la mujer. Parecía que los seres más monstruosos del bosque comprendían mejor que eran realmente los espíritus, y que Tifana pudiera comunicarse con ellos asustaba muchísimo a los familiares. Muy bien, hora de irnos, suspiré, avanzando mientras empujaba a Kateria lejos de la pared y fuera de la zona mágica anti-teletransportación de Tiamat. Vuelve en una semana, ¿de acuerdo? Espere, Su Alteza, tuve una idea. Si me quedara embarazada de su hijo ahora, podría crecer mientras me encargo de esta tarea, empezó Kateria con el rostro enrojecido, pero la interrumpí rápidamente. ¡Qué mal momento! Tiamat me acaba de decir a través de nuestro vínculo familiar que Sircex Lucifer está atacando, así que no oí lo que dijo. Mentí terriblemente, empujando a Kateria fuera de la zona que Tiamat había establecido alrededor de mi territorio. Me tengo que ir. Te veo en una semana. Pero si Sircex ataca, debería estar aquí para ayudarte, Su Alteza. Kateria lo intentó, pero me di la vuelta y saludé por encima del hombro. No, eres mi espía, ¿recuerdas? Si te viera aquí, ya no serías una espía. Volví a mentir, mirando por encima del hombro mientras la miraba fijamente. Parecía que tendría que usar mi truco secreto, algo que solo guardaba para ocasiones como esta. Kateria, dije con seriedad, usando momento de envío estelar para que Kateria sintiera una inspiración, eres la única en quien puedo confiar esto. No me decepciones. Ese sí, Su Alteza. Kateria tartamudeó, con los ojos abiertos y la cara enrojecida. No te decepcionaré. Volveré en exactamente una semana. Alzó su bastón y un círculo mágico púrpura apareció bajo ella. Al instante siguiente, Kateria desapareció. Genial, ahora que está hecho, tararé, volviendo a mi territorio. Necesito follar con un rey dragón. ¿Qué hay de Sircex Lucifer? Murmuró Tifana a mi lado, mirándome con los ojos entrecerrados. ¿Necesitas ayuda para luchar contra él? No, respondí sin rodeos. En realidad no está aquí. Estaba mintiendo. Tifana me miró fijamente un momento, luego sus labios se curvaron hacia abajo. Los espíritus dicen que no está bien mentir. Suspiré, ignorándola mientras volvía a mi territorio. Empiezo a sentir antipatía por los espíritus. ¿Cuántos lobos huargos hay ahora? Pregunté, reclinándome con indiferencia en mi trono. Frente a mí, un grupo de figuras se arrodillaban mientras presentaban sus informes. No fui lo suficientemente arrogante como para obligarlos a arrodillarse, sobre todo porque era bastante cercano a todos ellos, pero tampoco fui lo suficientemente humilde como para ordenarles que se pusieran de pie cuando instintivamente se arrodillaron. En ese momento, no era un amigo, un amante ni un camarada. Era su rey. Casi 50.000, Balón, respondió Raya a mi pregunta, la única del grupo que no se arrodillaba, con un tono ligeramente orgulloso. La población de Súcubos también está creciendo rápidamente. La política de compartir energía que he implementado ha tenido mucho éxito. La política de compartir energía en cuestión era cómo Raya gestionaba el crecimiento de mis ejércitos. La enorme población de Súcubos era prácticamente inutilizable hace un par de meses, ya que la mayoría consistía en Súcubos no evolucionados. Ahora bien, Raya había estado trabajando con Belrisa y las princesas Súcubos para utilizar la población de Súcubos evolucionados y crear más Súcubos evolucionados.
Cuando un sucubo evolucionado transfería parte de su poder a uno no evolucionado, ganaba más poder e inteligencia a medida que evolucionaba. Desafortunadamente, el proceso estaba drenando a la sucubo evolucionada inicial, así que no podía simplemente ordenarle a Belrisa que fuera evolucionando a todos los no evolucionados. Como resultado, Raya había establecido un sistema para que los sucubos evolucionados donaran parte de su poder cada semana. ¿Cómo está Ragnat?, pregunté, arqueando una ceja hacia Raya. ¿Será capaz de liderarlos a todos él solo? Tras la muerte de sus hermanos, Ragnat se tomó muy en serio mis duras palabras. Francamente, había estado entrenando como un loco durante los últimos meses. También me había pedido algo antes de anunciar mi presencia en el inframundo: permitirle ser el único general de los soldados lobos wargos. Era mucho pedir, y no tenía tiempo suficiente durante el día para supervisarlo constantemente y ver si estaba listo para tal tarea. Bueno, probablemente sí tenía tiempo, pero eso significaba que tendría que reducir mucho mi tiempo para tener sexo. Estaba dispuesto a sacrificarme por mis objetivos, pero era pedir demasiado. Así que lo dejé, junto con el manejo de los lobos wargos en general, en manos de Raya. Creo que está listo, asintió Raya al oír mis palabras, con un tono ligeramente orgulloso. No solo se ha vuelto mucho más fuerte, sino también un líder mucho más fuerte en los últimos meses. Se ha tomado en serio la ausencia de Ragno y Ragnot, y se ha consolidado como una figura representativa de nuestra raza. Eso estuvo bien. Aunque podía ser el líder supremo de mis subordinados, no podía actuar como general para todos. Sería mejor que cada raza tuviera una figura fuerte que la liderara y la mantuviera unida. ¿Cómo se recupera tu gente, Vargan? Me volví hacia Vargan, arrodillado. Mi especie no se repone, ni de lejos tan rápido como los lobos wargos, Su Alteza, dijo Vargan, haciendo una pausa antes de reponerse, ya que no podía decir simplemente se reproducen como conejos. Perdimos muchos soldados durante la guerra, pero los esfuerzos de reclutamiento han ido bien. Muchos de los que no son soldados han tomado las armas. No estamos ni cerca de nuestra fuerza inicial, pero hay suficientes para ser útiles, se lo aseguro. Asentí ante sus palabras. Los enanos y cíclopes fueron los más afectados por nuestra guerra con la pradera del amor, ya que no tenían la capacidad de recuperar su número rápidamente como los lobos wargos y las súcubos. Belrisa, me volví hacia la última figura arrodillada. ¿Cómo va el plan de integración? Muy bien, Su Alteza, me miró Belrisa con una leve sonrisa burlona. Un demonio promedio no puede distinguir una súcubo, especialmente cuando están disfrazadas. Ya tenemos espías profundamente arraigados en familias de linaje directo de 12 pilares, y 7 más se están incorporando lentamente. Asentí con aprobación ante sus palabras. Las súcubos, y su habilidad para usar disfraz de apariencia, eran algunos de mis soldados más útiles en ese momento, y no por sus habilidades en batalla. Aunque los Mao eran los gobernantes supremos de la sociedad demoníaca, cada uno de los 32 pilares restantes aún ostentaba un gran poder e influencia. Tenían sus propios territorios, ejércitos, aliados e incluso leyes. En pocas palabras, era como si la sociedad demoníaca fuera un gran país con 32 estados o provincias repartidos por él. Si bien el país tenía más poder que todos los estados o provincias menores individualmente, era el apoyo de esas familias lo que permitía la existencia de los Mao y el gobierno demoníaco en su conjunto. Entonces, ¿cuál era la manera más fácil de derrocar al gobierno? Poner a su gente en su contra. En mi afán por apoderarme del inframundo, no tenía que matar a todos los pilares, Mao o criaturas que se interpusieran en mi camino. Estaba seguro de que tendría que matar a muchos, ya que los codiciosos demonios no se rendirían sin luchar, pero no a todos. Al ordenarle a Belrisa que enviara súcubos a cada una de las familias de los pilares, usando sus chicombrazo y miradas de locura para seducirlos y alcanzar una posición de poder, podría derribar pilares enteros sin mover un dedo. Esto, sumado al envío de Katere a espiar y reunir apoyos para mí, fue todo para finalmente barrer el suelo de los pies de Ajuka Belzebub. Honestamente, en este punto, había reunido suficiente fuerza, soldados poderosos, incluyendo a Tiamat como mi familiar y a Serafall, doblegado a la voluntad de nuestro contrato, y habilidades para sentirme seguro. Incluso para sentirme arrogante. No creía que Sircex, Ajuka ni el resto del ejército demoníaco pudieran detenerme si seguía aumentando mis números y finalmente lanzaba un ataque total. Tampoco podían impedir que siguiera aumentando mis fuerzas, ya que asegurarían la destrucción de toda su especie lanzándome todo contra mí.
Como resultado, mi principal preocupación en ese momento eran dos hombres: Ajuka Belzebub y Zekran Bael. Ajuka era literalmente un supergenio, y aunque me creía bastante inteligente, sabía que me superaría en una batalla de generales. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer contra un líder enemigo que podía serme más astuto a cada paso? Les quité sus recursos. Si Ajuka y Sircex no contaban con el apoyo de los pilares, por mucha inteligencia o poder que tuvieran, no podrían detenerme. Ni siquiera el mayor general de la historia serviría de nada si no tenía un ejército que liderar. Ya había muchas familias a las que no les gustaban los nuevos satanes, como lo demostraba la existencia de la facción de los viejos satanes, y no dudarían en aprovechar la oportunidad para derrotarlos. En cuanto uno de los pilares de la facción de los viejos satanes, Kateria Leviathan, empezó a hablar de colaborar conmigo para lograrlo, picaron el anzuelo. Por supuesto, la facción de los viejos satanes no era ni de lejos lo suficientemente competente ni poderosa como para oponerse de verdad a Sircex y Ajuka. Pero si me enfrentaba a muchos de los otros pilares con las súcubos, mis aliados serían demasiado numerosos para que pudieran controlarlos. Esta estrategia también era doblemente útil, ya que también abordaba el problema de Zekran Bael. El hombre considerado el rey secreto de los demonios obtenía su poder de sus conexiones, pero éstas se desvanecían a medida que mis súcubos hechizaban a sus aliados. Pondría a la población demoníaca de mi lado y luego masacraría a quienes no se sometieran a mi mandato. El cambio de población demoníaca ya había comenzado parcialmente, aunque sin querer, también por mi parte. No era tan tonto como para no darme cuenta de la creciente atracción que sentía por Rias, y en mucha menor medida por Sona. Ya fuera porque las mujeres de este mundo se sentían naturalmente atraídas por el poder, o porque yo era más encantador de lo que pensaba, no importaba. Si lograba seducir a Rias hasta el punto de que luchara por mí contra su hermano, solo necesitaba ser un poco razonable para convencer a Sircex. Lo óptimo sería mantener con vida a la mayoría de los demonios poderosos para que ayudaran a conquistar el resto del inframundo, y luego también el mundo humano. Por supuesto, siempre existía la amenaza de que Ajuka supiera de las súcubos y ya estuviera contrarrestando mi estrategia. Si el plan A fallaba, siempre estaba el plan B: aumentar mi ejército y mi fuerza hasta que fuera demasiado poderoso para oponerme, y luego masacrar a cualquier demonio que no se doblegara. Sin embargo, hay algunos problemas. Belrisa frunció el ceño, devolviendo mis pensamientos al presente. Ah, las cosas nunca van bien, ¿verdad? ¿Qué problemas?, pregunté. Algunas súcubos fueron expuestas, explicó Belrisa. No es que el Maoru haya ordenado ejecutar a cualquier súcubo encontrado ni nada por el estilo, pero definitivamente está ralentizando el proceso. Algunos jefes de familia se han dado cuenta del propósito subyacente de los intentos de seducción y cada vez es más difícil hechizarlos. Sabía que eso sucedería tarde o temprano, pero no era el fin del mundo. Incluso si supieran que había súcubos acechando entre sus filas, no era como si pudieran revertir los hechizos sin más. Bueno, definitivamente había una manera de romper el hechizo, pero implicaba saber que uno estaba hechizado, o saber que alguien más estaba hechizado para ayudarlos. No era tan sencillo, y las señales no eran obvias a menos que el súcubo a cargo fuera descuidado. Confiaba en que Belrisa les estaba enseñando mejor que Momo y Kion, como si los jefes de clan anduvieran por ahí hablando de su ama, como lo habían hecho sus encantados fénix y dragones, y el plan se desmoronaría rápidamente. Que los que ya tienen vínculos con los jefes de familia sean más cautelosos. Deberían mantener un perfil bajo y asegurarse de que el clan funcione con normalidad para evitar sospechas, ordené simplemente. En cuanto a los demás, que sean cuidadosos pero persistentes. Aunque los clanes sepan que la amenaza está ahí, no podrán detenerlos a todos. Bastaba con que una súcubo se filtrara por las grietas para poner a toda una familia bajo mi control, y nadie podía permanecer vigilante para siempre. Especialmente los demonios, una raza pecadora que amaba la lujuria más que cualquier otra cosa. Todos este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear mijo, bastaba con que el heredero o jefe de un clan bajar a la guardia un momento y diera la bienvenida a la camarera del bar, o quizás a una stripper, a su dormitorio. Las súcubos no se lanzaban a las cabezas con la esperanza de que funcionara. No, poco a poco se estaban integrando en la sociedad demoníaca, volviéndose indistinguibles de un demonio normal y aprovechando cualquier oportunidad. Por suerte, la sociedad demoníaca no tenía nada parecido a identificaciones o certificados.
Con la cantidad de bastardos que las familias nobles tenían y querían mantener ocultos, por no mencionar la gran cantidad de demonios reencarnados que inundaban el inframundo, era imposible que pudieran seguirles la pista a todos. Sí, Su Alteza, asintió Belrisa al oír mis palabras. Abrí la boca para pedir más detalles sobre los clanes que ya estaban bajo control, pero la puerta de mi sala del trono se abrió de golpe antes de que pudiera hacerlo. Bueno, más concretamente, no se abrió de golpe, sino que se abrió de golpe. Literalmente, la puerta se salió de sus goznes y quedó tendida en el suelo cuando Tiamat entró pisando fuerte. ¿Qué te hizo la puerta? Pregunté con cara seria mientras Tiamat entraba apresuradamente en la habitación. Hay un problema, dijo Tiamat rápidamente, y quizás por primera vez, la vi algo preocupada. ¿Un problema? La miré enarcando una ceja. Para que Tiamat pareciera realmente preocupada por algo, supuse que probablemente era algo serio. La barrera antiteletransportación que puse, continuó Tiamat, frunciendo el ceño. Algo le está pasando. ¿Algo? Pregunté, levantándome de mi trono mientras Vargan y Belrisa también se levantaban. ¿Qué quieres decir? Es difícil de explicar, resopló Tiamat. Puedo sentirla conectada a mí, ya que es mi magia, y es como si algo la estuviera cortando. ¿Cortándola? Pregunté, empezando a preocuparme. ¿Como si alguien estuviera intentando romperla? No romperla, negó Tiamat con la cabeza. Es aún más impresionante. En lugar de dominar o revertir lo que hice, es como si alguien intentara reorganizarla. Ni siquiera sé quién. No puedo rastrear la señal de energía por ningún lado. No era la persona más versada en magia, pero incluso yo podía distinguir cuando algo era una mala señal. Entonces, ¿es alguien poderoso? Supuse, y Tiamat asintió. Ni siquiera esa leviatán tendría ni idea de cómo romper la barrera, explicó Tiamat. Quienquiera que esté haciendo esto está intentando algo mucho más complejo. Probablemente podría romper la barrera ahora si quisiera, pero... ¿qué pasará si lo consigue? Pregunté la pregunta importante. ¿Puedes simplemente volver a colocar la barrera? Gran parte de mi estrategia de atrincherarme en mi territorio y acumular poder dependía de que nadie pudiera entrar ni salir fácilmente. Si la barrera de Tiamat desaparecía, sería un gran revés. No intentan romperla, dijo Tiamat negando con la cabeza. Es más bien, alguien intenta entrar. Parpadeé ante sus palabras. ¿Teletransportarse aquí? ¿Qué loco intentaba teletransportarse a mi territorio? ¿Acaso deseaba morir? Como si el mundo hubiera escuchado mis pensamientos, un círculo mágico apareció de repente en el suelo frente a mí. Tensé el cuerpo, agaché la mano y la puse en la empuñadura de mi espada mientras Tiamat, Vargan y Belrisa también se preparaban. Un símbolo verde familiar se formó dentro del círculo, parecido a una acursiva. Abrí los ojos de par en par. Astaroth. Mis palabras fueron respondidas rápidamente cuando una figura emergió del círculo. Tenía el cabello verde peinado hacia atrás y un rostro atractivo con una sonrisa amable. Frente a mí, dentro de mi propio palacio, se encontraba la figura de Ajuka Belzebub. ¿Qué demonios? Rey bestia, Ajuka me sonrió amablemente, y yo le devolví la mirada con la mirada perdida. Ajuka Belzebub, respondí, con el mismo tono que lo observaba desde mi trono, ¿te despertaste con ganas de suicidarte hoy? No había otra explicación para que Ajuka entrara repentinamente en mi palacio. Estaba seguro de que el cerebro probablemente tenía algún tipo de plan de escape, así que no era en realidad un suicida, pero seguía sin tener ni idea de por qué estaba allí. No exactamente, Ajuka negó con la cabeza ligeramente, no suicida, pero quizás un poco atrevido. Atrevido era un eufemismo. Mientras miraba a Ajuka, me fijé en su nivel. Era, con diferencia, la persona más fuerte que había visto hasta entonces. Mao Ajuka Belzebub, nivel 2000. El hombre era mucho mejor que sus compañeros Mao en Serafall, e incluso mucho más fuerte que Tiamat. Demonios, incluso cuando Tiamat usó control de karma conmigo, seguía siendo 500 niveles inferior a Ajuka. ¿Audaz o estúpido? Tararé. Dime por qué no debería matarte ahora mismo, Belzebub. Aunque tuviera algún plan de escape, estaba en una situación muy peligrosa. Aunque no llevara la armadura puesta en ese momento, la cantidad de mejoras que recibí por estar dentro de mi propio territorio gracias a mi título de Rey Bestia lo compensaba con creces. Además, Tiamat también estaba allí, junto con Vargan y Belrisa. No puedes, dijo Ajuka simplemente, y sentí una punzada de molestia. ¿Quieres apostar? Sonreí levemente, pero Ajuka simplemente negó con la cabeza. No soy grosero.
Solo digo algo, respondió Ajuka con calma, metiendo la mano en su largo abrigo verde. Sacó la mano y entre sus dedos había una pequeña bola roja y vidriosa. Lo llamo orbe de recuerdo, explicó Ajuka, sin dejar de sonreír amablemente. Es un nuevo invento en el que he estado trabajando. Recuerda una firma mágica y puede teletransportar instantáneamente al usuario a un lugar designado al ser destruido. Como la firma se graba dentro del orbe y no utiliza un medio, no hay barrera que pueda impedirlo. La probabilidad de que me mates antes de que use esto es nula. Parecía que mi suposición sobre su plan de escape era correcta, pero eso seguía sin explicar por qué estaba allí. ¿Solo viniste a presumir, Belcebú? Lo miré enarcando una ceja con pereza. Es un invento genial, pero me temo que no me importa mucho. Fingía desinterés, pero su nuevo invento era en realidad un poco preocupante. Una cosa era que Ajuka pudiera atravesar la barrera de Tiamat, ya que solo tenía un límite, pero si lograba producir en masa un objeto que permitiera a demonios ultrapoderosos no genios atravesarla, entonces sería un problema. No me agradó saber que Ajuka podía, en teoría, crear miles de esos orbes y enviar un ejército a mi territorio en un abrir y cerrar de ojos. Claro que no. Pero la primera impresión es importante, así que permíteme presentarme, aunque parezca que ya me conoces, dijo Ajuka con profesionalidad, inclinándome ligeramente la cabeza. Soy Ajuka Belcebú, uno de los 4 Mao y antiguo heredero del clan Astaroth. Es un placer conocerte, Rey Bestia, y volver a verte, Rey Dragón Tiamat. Podría haber pasado 1 o 2 siglos sin volver a verte, espetó Tiamat, mirando secamente a Ajuka, aunque su sonrisa amistosa no flaqueó ante sus palabras. Ya me conoces, pero lo haré oficial, tararé, inclinándome hacia adelante mientras miraba fijamente a Ajuka. Me llamo Balón, pero me llamarás el Rey Bestia. Soy el gobernante de este reino, el conquistador del Rey Dragón Tiamat, Y. Mi sonrisa se ensanchó, con un aire depredador al mirar a Ajuka. El futuro rey del inframundo. Bastante ambicioso, rió Ajuka entre dientes ante mis palabras. No se equivocaba. Ahora que ya me has hecho perder el tiempo con presentaciones, sonreí con sorna, ve al grano. ¿Por qué estás aquí, Belcebú? A negociar, dijo Ajuka simplemente, sin dar más detalles. Era una táctica molesta, pero buena para tratar con enemigos. Si respondías lo más breve posible, no te arriesgabas a revelar información que pudiera ser usada en tu contra. Por desgracia para Ajuka, no estaba de humor para juegos. Simplemente levanté una ceja, sin decir palabra. Agradecería mucho el regreso de Seraphat Leviathan, explicó finalmente Ajuka, sin inmutarse en lo más mínimo. Me temo que disfruto teniéndola, repliqué. Si has venido a intentar recuperar a alguno de los rehenes, nos estás haciendo perder el tiempo a ambos. Y no me gusta perder el tiempo en cosas sin valor, ¿de acuerdo? Estoy aquí para negociar su regreso, pero no de la forma que supones. Los labios de Ajuka se curvaron ligeramente, y me di cuenta de que apenas contenía una sonrisa burlona. Estoy aquí para ofrecerte una alianza. Parpadeé ante sus palabras, mirándolo con la mirada perdida. ¿Qué demonios? No dejé que la sorpresa se reflejara en mi rostro y no reaccioné en absoluto por un momento. Un torbellino de pensamientos me invadió la cabeza ante sus palabras. Supuse que era algún tipo de truco o trampa. ¿Por qué Ajuka, quien representaba al Mao y al gobierno de los demonios en su conjunto, ofrecería una alianza a alguien con quien estaban en guerra? Al principio pensé que estaba reduciendo sus pérdidas. Si hubiera decidido que la guerra contra mí era demasiado costosa para continuar, tendría sentido que intentara recuperar a los rehenes pacíficamente. Pero estaba tratando con demonios, criaturas del pecado. Incluso si Ajuka y Sircex fueran lo suficientemente inteligentes como para reducir sus pérdidas e intentar hacer las paces, dudaba que las familias pilares lo toleraran. Casi había enviado a una de las familias a la extinción, y prácticamente les había escupido en la cara en el proceso. Los había humillado y había comenzado una guerra. Su orgullo no les permitiría rendirse, ni siquiera si era la decisión menos costosa en ese momento. Finalmente, mis labios se curvaron y una gran sonrisa burlona apareció en mi rostro. «Sabes que estamos en guerra, ¿verdad, Belcebú?», pregunté, y él simplemente asintió. «Claro, pero es una guerra que no nos favorece a ninguno de los dos», respondió Ajuka con serenidad. «Por eso estoy aquí para negociar una alianza en igualdad de condiciones». «Más interesante aún», dijo, «una alianza. No un alto el fuego, ni una neutralidad, sino una alianza». «¿En igualdad de condiciones?», le miré enarcando una ceja.
La hermana de tu soldado más fuerte es mi prisionera, e incluso tengo a uno de ustedes, Mao, cautivo aquí. Diría que esta guerra es mucho más desfavorable para ti que para mí. Estoy de acuerdo, asintió Ajuka, sorprendiéndome un poco. Por eso te mostraré esto. Ajuka volvió a meter la mano en su largo abrigo verde y sacó lo que parecía un pequeño trozo de cristal en un anillo circular, casi como un catalejo. Las súcubos son notablemente similares a los demonios, continuó Ajuka, y entendía dónde quería llegar. Suelen ser más bien, voluptuosas, algo común solo entre las demonios femeninas de clase alta o poderosas, pero pueden usar magia para disfrazarse. Para un ojo inexperto, su energía vital es casi idéntica a la energía demoníaca. Sería casi imposible para un demonio promedio distinguirlas. Para un ojo experto, alguien como yo puede distinguirlas fácilmente, dijo Ajuka con objetividad, sin un rastro de arrogancia en su voz a pesar de su petulancia. Y con esto, cualquiera puede. Ajuka se llevó el pequeño trozo de cristal al ojo, mirando a Belrisa con indiferencia a través de él. No veo qué tiene esto que ver con una alianza, repliqué con naturalidad, siguiendo mi propio consejo de no revelar más de lo necesario. Por desgracia, no funcionó con alguien como Ajuka. No insultaré tu inteligencia, así que por favor no insultes la mía, rey bestia. Ajuka no parecía molesto a pesar de sus palabras. Has estado enviando súcubos a ciudades controladas por el diablo y atacando a los jefes de clanes nobles. Si los distribuyera a los soldados de cada ciudad, tus soldados serían aniquilados y asesinados, arruinando así tu plan de tomar el control de las familias pilares. Esperaba que se hubiera dado cuenta de mi plan con los súcubos, y si su invento realmente hacía lo que decía, entonces sí que interferiría con mis planes. Sin embargo, no fue tan fácil como él creía. Adelante, dije sin rodeos, encogiéndome de hombros ante sus palabras. Aunque sin duda me haría retroceder, los súcubos no eran esenciales para mis planes. Sin duda, facilitaría las cosas si pudiera limitar el poder de Ajuka al apoderarme de las familias nobles, pero aún podía adoptar la estrategia de batalla primero y seguir fortaleciendo mi ejército. No me malinterpretes, no tengo intención de detener tu plan, dijo Ajuka, y apenas pude evitar parpadear sorprendido. Solo te informo para que podamos negociar. Considéralo un favor no distribuirlo y hazme el favor de tratar a nuestra facción como a un igual. Eso fue definitivamente inesperado, pero era de esperarse al tratar con Ajuka. El apodo de genio que le daban no era inmerecido. Pero yo ya sabía cómo tratar con alguien como él. ¿Un favor? Reí entre dientes, negando levemente con la cabeza. Creo que eso se llama amenaza, Belcebú. Eso queda a tu criterio, replicó Ajuka, pero negué con la cabeza de nuevo. Me niego, dije sin rodeos. Adelante. Distribuye ese vaso tuyo y mata a todas las súcubos que encuentres. Al tratar con la mente maestra, la mejor estrategia era quitarle sus recursos. Ese era mi objetivo inicial al tomar el control de los pilares diabólicos, y lo mismo aplicaba a esta conversación. No le daría ninguna información, ni permitiría que se alejara ni un ápice. Con un hombre como Ajuka, cederle un ápice equivalía a cederle 100 kilómetros. Yo era quien tenía el poder aquí. Tenía a Rias y a Sona, a la tía, a Tiamat y a Serafall. No permitiría que él cambiara la balanza. ¿Estás cumpliendo mis expectativas, rey bestia? Los labios de Ajuka se curvaron al oír mis palabras, y su agradable sonrisa se convirtió en una amplia sonrisa. Me preocupaba que no pudieras igualarme, pero lo has hecho. Me disculparé por intentar tomar la delantera cuando ya estamos en igualdad de condiciones. Inclinó la cabeza ligeramente a modo de disculpa y yo controlé mi expresión. La verdad es que no tenía ni idea de qué demonios estaba hablando. Con los rehenes que tenía, sin duda estaba en una posición superior en la guerra contra los demonios, pero decía que ahora estamos en igualdad de condiciones. Que el favor que pidió era una estratagema para tomar la delantera. Pero hice lo más inteligente que se puede hacer cuando no se sabe algo. Me quedé callado, simplemente mirando a Ajuka con la mirada perdida. Ambos sabemos que una alianza es necesaria, rey bestia, dijo Ajuka, sin darme más detalles. Entonces, ¿qué tal si hablamos de los términos ahora? Ajuka era realmente una persona molesta con la que lidiar. Tengo una alta opinión de ti, Belcebú, repliqué, por eso deberías tomar esto como un cumplido. No confío en una sola palabra de ti. Dime. Explícame el razonamiento detrás de tu propuesta y griega. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos al verlo mientras detección de mentiras se activaba. Si mientes una vez, veremos qué es más rápido. ¿Tu habilidad para romper el orbe o mi habilidad para cortarte la cabeza?
Comprensible, asintió Ajuka al oír mis palabras, comenzando su explicación. ¿Sabes por qué no te hemos atacado a pesar de tus acciones, verdad? No puedes, respondí sin rodeos. Tenía rehenes y a Tiamat. Era demasiado arriesgado para los demonios lanzar un ataque, ya que las fuerzas que se necesitarían significarían que sus propias ciudades quedarían indefensas ante un tercero. Correcto, asintió Ajuka. Estamos en una situación de destrucción mutua asegurada. Seguro que conoces bien el principio. Una relación en la que cada bando tiene la capacidad de destruir al otro, asentí. Suele referirse al armamento nuclear entre los humanos. En efecto, asintió Ajuka, en esta situación, Circex Lucifer y yo somos las bombas nucleares de nuestro bando, mientras que tú y Tiamat son las bombas nucleares del tuyo. Si abandonas tu reino, nos permitirá tomar a los rehenes y destruir tus ejércitos, ya que no puedes arriesgarte a irte sin Tiamat y enfrentarte a nosotros solo. Del mismo modo, Circex y yo no podemos atacar porque pondríamos en riesgo la vida de los rehenes y dejaríamos a nuestra especie expuesta a ataques de otras facciones. Ambos estamos en un punto muerto que ninguno de los dos puede romper. Eso está mal, negué con la cabeza al oír sus palabras. No puedes romperlo, porque valoras la seguridad de tu raza. No siento tanto apego por mi ejército, así que podría sacrificarlo para tomar la delantera. En realidad, había dedicado tanto tiempo a acumular fuerzas que no me atrevería a desperdiciarlas, ni siquiera para asestar un golpe devastador. Si dejaba mi territorio y mis fuerzas morir, la recompensa que necesitaría para justificar tal acto no sería nada menos que la muerte de Circex o Ajuka. Cualquier otra cosa no tendría ningún valor. Pero que Ajuka creyera que soy cruel e insensible solo me beneficiaría. Claro que podrías, asintió Ajuka. De la misma manera que podría volar todo tu reino ahora mismo. Sin embargo, al hacerlo, mataría a Rias Gremor y perdería el apoyo de Circex, sin matarte ni a ti ni a Tiamat. Aseguraría la perdición de mi especie sin obtener una ganancia equivalente, porque no hay nada tan valioso para mí como la prosperidad de los demonios. Desafortunadamente, era Ajuka Belzebub. Entendía el concepto a la perfección y sabía que no haría nada imprudente. Era realmente molesto. Así que, para ambos, continuar este estancamiento es el mejor camino a seguir, continuó Ajuka. No hay movimiento que ninguno de los dos pueda hacer que nos beneficie más de lo que nos perjudica. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Necesitaba permanecer atrincherado en mi territorio, seguir expandiendo mis fuerzas y permitir que las súcubos se infiltraran en las familias nobles. Si Ajuka interrumpía la segunda parte de ese plan, solo habría más razones para que me quedara estancado y aumentara mis fuerzas. Del mismo modo, ellos no podían hacer nada mientras yo tuviera a Rias y Sona. Cualquier batalla casi seguramente resultaría en su muerte, y a Circex le importaba demasiado sobre Rias como para permitir que eso pasara. Pero eso hacía aún más confuso porque Ajuka de repente me ofrecía una alianza. Si a ambos nos convenía no hacer ningún movimiento, ¿por qué lo hacía él? Aunque ambos sabemos que, por desgracia, el Consejo de Ancianos no lo hace, abrí los ojos ligeramente mientras Ajuka continuaba, la situación empezaba a tener sentido. No te ven como el peligro que representas para nuestra raza, y prefieren usar esta situación para obtener más poder sobre mí. Me superarán y lanzarán un ataque contra tu territorio. Aunque ninguno de ellos tenga el poder que yo o Circex tenemos, el poder de varios ancianos es más que suficiente para convertir tu territorio en un cráter. Así que a eso iba esto. Ajuka sabía que era mejor no hacer nada y permitirme simplemente existir, pero el Consejo de Ancianos, que tenía suficiente poder e influencia en el inframundo para anular las decisiones del Maou, no lo haría. Me quedé de brazos cruzados. Considerando que Zekran Bael estaba incluido en ese grupo de ancianos, probablemente no podría evitar la destrucción de mi reino. Tiamat y yo podríamos matarlos en el proceso, pero la destrucción que causaría la batalla sería demasiado. Cuando eso suceda, Rias Gremor morirá, dijo Ajuka sin rodeos. No les importan las vidas de Rias ni de Sona, ya que las vidas de los herederos no superan su propia codicia de poder. Incluso la tía Astaroth, cuya muerte llevará a la extinción de un pilar, no les importa a los demonios antiguos con una codicia sin igual. Solo estaba parcialmente equivocado. Protegería a Rias y al resto de los rehenes si realmente hubiera un ataque, pero Ajuka no sabía que me importaba tanto esa mujer. Cuando eso suceda, Circex no podrá contenerse, continuó explicando Ajuka. Ni siquiera yo puedo contenerlo, mientras que ni Serafat ni Falbiun lo intentarían. Masacrará a los ancianos hasta matarlos a todos a morir en el intento.
Estallará otra guerra civil, y nuestra raza perecerá en el proceso. Así que Ajuka estaba en una situación difícil. Si seguía sin hacer nada, el Consejo de Ancianos masacraría a mis rehenes, se dejaría matar en el proceso y enfurecería tanto a Sir Zetch que renunciaría a su título de Mao y comenzaría otra guerra civil. Pero era Ajuka quien estaba en una situación difícil. No yo. Entonces, ¿piensas formar una alianza para que el Consejo de Ancianos no tenga motivos para atacar? Sonreí con suficiencia, inclinándome hacia adelante mientras mis palabras eran oscuras y siniestras. ¿Y si te dijera que no me importa? Tu especie es mi mayor obstáculo para gobernar el inframundo, y sacrificar algo de tierra y mis ejércitos es un pequeño precio a pagar para librarte de mi camino. De todos modos, no era como si fuera a perder todas mis fuerzas. Incluso si la batalla resultante fuera destructiva, estaba seguro de que podría proteger a los subordinados más importantes, como Raya, Vargan, Belrisa, etc. Y los lobos huargos y súcubos se reprodujeron tan rápido que incluso perder a la mayoría de ellos no fue un golpe tan grande. Si la situación que Ajuka planteó realmente ocurriera, yo sería el que más se beneficiaría. Es justo, Ajuka asintió sorprendentemente conmigo, pero continuó. Pero, ¿crees que podrás protegerte a ti mismo y a tus seres queridos sin nuestra protección? ¿Su protección? Ahora mismo estoy protegiendo a todos perfectamente, y estamos en guerra. Por suerte, Ajuka continuó como no respondí. Quienes ostentan el poder temen a quienes lo obtienen rápidamente, rey bestia. Hay una razón por la que los usuarios de Sacred Gear son perseguidos incluso antes de saber con qué nacieron. No se equivocaba. La razón original por la que Rainare había atacado a Issei era porque Azazel se lo ordenó. El hombre ni siquiera se había disculpado, simplemente consideró justificable eliminar una posible amenaza futura para su facción. La razón por la que otras facciones te ignoran es por tus rehenes, dijo Ajuka sin rodeos. Nadie te atacará, porque matar a Rias Gremorio a Sona Citri significa provocar nuestra ira. Cuando mueran en el ataque del Consejo de Ancianos, esa barrera desaparecerá. Serás visto como una amenaza inminente por los Grigori, por el cielo, por Asgard, por todos los dioses y facciones del mundo. Tenía razón. Hasta ahora, nadie más que los demonios y la Brigada del Caos, que me contactó a través de la rama de la facción del viejo Satán, me había contactado, a pesar de haber convertido a un rey dragón en mi familiar. Supuse que me habrían inundado las reuniones de otras facciones, ya sea para intentar reclutarme, formar una alianza o acabar conmigo antes de que ganara demasiado poder. No había pensado en que los rehenes trabajaran para mí de esta manera, pero tenía sentido. Los demonios eran sin duda una de las facciones más poderosas del inframundo, y nadie quería convertirme en su enemigo mientras tuviera a Rias y Sona como rehenes. Si hacían algo que causara que alguno de ellos resultara herido o muerto, tendrían que responder ante Sir Zetch. Pero no me rendiría ante Ajuka tan fácilmente. Así que quieres hacer un trato conmigo a espaldas de los ancianos, le sonreí con sencillez. Pero dijiste que no detendrías a mis súcubos. ¿Debo interpretar esto como una traición a los tuyos, Belcebú? Quería una alianza, pero estaba dispuesto a dejarme tomar el control de los clanes nobles. Esto no podía ser menos que una traición. Para nada, Ajuka me devolvió la sonrisa con ligereza. De hecho, diría que hago lo mejor para los míos. Los ancianos están anclados en el pasado, y el beneficio de nuestra raza reside en adaptarse al futuro. Tómalos y trabaja conmigo para crear un futuro mejor para ambos. ¿Qué me impide tomar toda tu facción después, Belcebú? Me incliné hacia adelante, con los ojos brillantes mientras le sonreía con avidez al demonio. Dejar a los ancianos en mis manos significa dejar todo el poder en mis manos. Nada, los labios de Ajuka se curvaron, su sonrisa se tornó ligeramente maniática. Te daré el poder que quieres, pero no lo tomes como una rendición. Simplemente estoy cambiando el campo de batalla. Mis ojos se posaron se enfrentó a los suyos, y estaba seguro de que ambos parecíamos locos en ese momento. El futuro de ambas facciones estará asegurado. Ya he librado suficientes batallas con vidas en juego, así que pongamos algo más en juego esta vez, rey bestia. Dio un paso al frente, extendiendo los brazos mientras sus ojos brillaban. Al final, solo uno de nosotros podrá llegar a la cima. En lugar de una batalla de poder, participemos en una batalla de intelecto. ¿Una batalla de intelecto contra un supergenio? Tendría que estar loco para aceptar. Pero, a pesar de que todo estaba en mi contra, mi sonrisa se ensanchó. La oferta de Ajuka era demasiado buena para dejarla pasar, y ambos lo sabíamos.
Me ofrecía una batalla donde todas las ventajas estaban a mi favor. Tendría las cabezas de los pilares bajo mi control, la libertad de no estar atrincherado en mi territorio, los beneficios de que Tiamat fuera mi familiar, e incluso tenía a Serafall bajo mi contrato. Sin mencionar el creciente favor de Rías, Sona, la tía y Ravel. Mis planes también se acelerarían. Tener recursos del resto del inframundo, además de no tener que ser tan reservado con las súcubos, significaba que obtener más poder sería aún más fácil. No tendría que arrebatarle la sociedad demoníaca a Juca. Me la ofrecía en bandeja de plata. Mi oponente cambió la situación a una batalla donde me superaba en cada turno, pero lo hizo de una manera que me puso en desventaja. No podía rechazarlo. La primera batalla terminó a su favor, pero la guerra está lejos de terminar. Acepto, mis ojos brillaron de nuevo, y el trato estaba cerrado. Mi guerra contra los demonios terminó inesperadamente, y comenzó mi guerra para gobernar la alianza entre el Rey Bestia y los demonios contra Juca. Más específicamente, comenzó mi guerra para gobernar a toda la raza demoníaca. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.